Siempre confié en los números. Pasé mi vida asegurándome de que cada centavo estuviera en su lugar, cada transacción en orden. Pero esa mañana, cuando Camila se sentó frente a mí, pequeña y callada, algo no encajaba. Sus hombros estaban encorvados, su voz apenas un susurro. «Creo que papá se llevó el dinero para la universidad», dijo con la mirada clavada en el suelo. Tenía 12 años. 12 años y ya cargaba con una traición que nunca imaginé que enfrentaría. Ese fondo no era solo dinero. Era la promesa que mi difunto esposo Esteban y yo hicimos darle un futuro alas para volar más allá de lo que nosotros logramos. Ese fondo era una red de seguridad, un sueño tejido con años de sacrificio y ahorro. Esteban siempre fue el cuidadoso con el dinero, y yo la guardiana silenciosa que lo protegía para Camila. Pensar que la persona que debía protegerlo lo había vaciado me dejó sin aliento. Abrí mi laptop con dedos temblorosos, tecleando las credenciales de la cuenta compartida. La pantalla parpadeó 2.500 somitas mexen, compa. Había sido 1.300 o 60.000 mexen. Los números en la pantalla no solo representaban pesos perdidos, eran confianza rota, promesas quebradas. Sentí la sangre abandonar mi rostro. La red que construimos se desvaneció destruida por la persona que debía protegerla a mi hijo Adrián. Él también se había ido, sin llamadas, sin mensajes, sin explicaciones. Pero Camila no lloraba. En cambio, metió la mano en su chamarra y sacó una hoja arrugada cubierta de una letra pulcra y líneas dibujadas a prisa. Escribí todo lo que escuché, dijo, y lo he estado observando. Durante 6 semanas. Miré a mi nieta. No había desamparo en sus ojos ni inocencia rota. Había algo más agudo, firme, calculador. No estaba rota. Estaba lista. Cerré la página de la cuenta y sostuve su mirada firme. Era hora de prepararnos. La evidencia era imposible de ignorar. Paloma Vélez, la mujer que Adrián trajo a nuestras vidas, estaba en todas las redes, presumiendo una vida que yo no podía ni imaginar. Su perfil era un catálogo de lujo, pestañas largas, bolsas de diseñador, atardeceres. En playas de Cancún, copas de sangría perfectamente posadas en cada foto. Cada publicación gritaba opulencia, cada comentario estaba lleno de admiración, celos o envidia. Pero lo que me heló la sangre fue lo familiar que resultaban las etiquetas de ubicación. Las reconocí de los reportes de gastos, de Adrián Hoteles Boutique, en Playa del Carmen, viñedos en Valle de Guadalupe, bares en azoteas de Ciudad de México, lugares que él justificaba como viajes de trabajo. Abuela, susurró Camila sentada a mi lado, desplazándose con cuidado por las fotos que había guardado. Publicó un reloj Gucci la semana pasada. El precio, exactamente lo mismo que falta en la cuenta. Tragué el nudo en la garganta. No le había enseñado mucho sobre hackeo o programación aún, pero Camila tenía un instinto innato para los patrones, una agudeza que no esperaba. No era solo el reloj. Había un anuncio de un departamento en Puerto Vallarta, fotos de un convertible rojo brillante, cenas lujosas en restaurantes que no podíamos ni soñar. Hasta escribió en sus historias, dijo Camila con voz firme y baja. Qué bonito cuando los hombres cumplen con su palabra, como si fuera un trofeo. Pero ese dinero no era de él, era nuestro. El fondo para el futuro de Camila se estaba desviando al brillo falso de Paloma. Cerré los ojos un momento, imaginando la mirada firme de mi nieta. Había algo inquietante en esa sonrisa, como una mujer parada orgullosa sobre cimientos de sueños robados. La voz de Camila cortó el silencio. Abuela, ¿qué clase de persona sonríe mientras vive del futuro de alguien más? Esa pregunta se quedó conmigo mientras planeábamos nuestro siguiente paso. Necesitábamos investigar más a fondo y descubrir hasta dónde había llegado Adrián. Al principio pensé que Adrián solo había vaciado el fondo para la universidad,
gastando el dinero como tantos derrochadores. Pero al revisar los documentos que Camila había reunido en secreto durante semanas, una verdad más oscura se reveló. Ahí estaba una carta de preaprobación hipotecaria con el nombre de Camila en grande. Pero no era solo eso. También había una solicitud secundaria vinculada a mi número de seguro social con una firma fantasma que me ataba sin mi consentimiento. Nos había usado a ambas, hija y abuela, como peones sin saberlo en su juego. Me quedé helada mirando la pantalla mientras un escalofrío recorría mis venas. Esto ya no era solo traición, era fraude. Robo de identidad en una escala que sacudía los cimientos de todo lo que había protegido. No solo robó dinero. Nos metió en deudas, falsificó nuestras firmas en documentos legales y puso en riesgo todo el futuro de Camila. Abuela, ¿llamamos a la policía?, preguntó Camila en voz baja. Negué con la cabeza. Aún no dije, aunque mi mente corría. Hay que ser listas, cuidadosas. Estaba retirada, sí, pero no olvidada, no oxidada. Mis años en ciberseguridad me dejaron con respaldos discos encriptados y contraseñas que solo yo podía descifrar. Mi vieja estación de trabajo guardada en un gabinete cerrado no había visto la luz en 5 años, pero aún tenía acceso a sistemas federales, reliquias de una vida pasada que ahora podrían salvarnos. La encendí. El zumbido de la máquina despertó viejos instintos. Era como volver a un campo de batalla que no esperaba pelear de nuevo. La mujer que pensaban lenta, rota y desconectada estaba a punto de demostrarles lo contrario. Camila me observaba con ojos grandes pero firmes. Juntas desentrañaríamos esta red. La siguiente pregunta era clara. ¿Qué estaba escondiendo Adrián? ¿Y qué tan profundo era su engaño? Abrí el archivero azul en mi estudio escondido tras libros de códigos, documentos fiscales y carpetas con tinta desvaída. Era una reliquia de mi vida pasada años en ciberseguridad luchando contra sombras que pocos ven. Dentro mi carpeta Plan B llevaba demasiado tiempo intacta. Camila se sentó en el borde del escritorio, sus ojos brillando de determinación, mientras abría la carpeta y sacaba notas, contactos y viejos planes de batalla. Esto ya no era solo un asunto familiar, era un campo de guerra. Con un marcador, me acerqué al pizarrón y tracé un esquema de nuestra estrategia. Empezamos con el banco, dije dibujando un recuadro. Congelamos la solicitud hipotecaria. Evitamos que la trampa se cierre. Camila asintió sus dedos moviéndose de emoción. Y luego la Secretaría de Hacienda continuó dibujando otro recuadro. Tienen el poder para investigar robo de identidad, fraude y abuso financiero. Si lo reportamos bien, irán a fondo. Los ojos de Camila se abrieron más. Y después dudé antes de añadir la última pieza. El padre de Paloma. Camila parpadeó. Su papá, asentí con firmeza, Ignacio Vélez. Es socio silencioso en una empresa fintech. No acumulas ese tipo de riqueza sin una reputación impecable. Si la evidencia llega a él, los destruirá. Camila sonrió cruzando los brazos. ¿Vas tras todos ellos? No, dije despacio. No voy tras ellos como personas. Voy tras lo que construyeron con nuestros nombres, nuestras identidades. Cada ladrillo de su castillo de naipes lo voy a derribar pieza por pieza. Ella sonrió con un brillo en los ojos que igualaba mi propia resolución. 12 años y ya planeaba la caída de adultos poderosos. Pensé en lo subestimadas que nos habían creído, lo calladas que parecíamos. Pero ese silencio estaba a punto de terminar. Volví al pizarrón y añadí una nota final: precisión, paciencia, poder. El siguiente paso era claro: llamar al banco, congelar el préstamo, cortar su primera línea de ataque. El primer paso fue el banco.
Presenté un reporte de robo de identidad a nombre de Camila y mío, dejando claro que alguien había usado fraudulentamente nuestra información. Sabía que no sería fácil, pero era necesario para detener a Adrián antes de que el daño fuera irreversible. Llamé al departamento de fraudes del banco hipotecario, mi voz firme, a pesar del torbellino interior. Expliqué la situación, proporcionando todas las pruebas, que Camila y yo reunimos documentos falsificados, solicitudes sospechosas, retiros no autorizados. En 48 horas, confirmaron que el préstamo estaba suspendido. La compra del departamento, el nuevo patio de juegos de Paloma quedó en el aire. Luego preparé una carta detallada a la Secretaría de Hacienda, describiendo todas las actividades financieras sospechosas vinculadas a Adrián. Resalté las solicitudes hipotecarias, el robo de identidad y el abuso financiero. Envié una copia a la agente Teresa Blanco. Alguien de confianza una vez auditó mi consultoría y me debía un favor. Cuando contestó mi llamada, su voz era aguda y cálida. Zenaida Pérez dijo con un toque de admiración: siempre tuviste ojos de águila. Con la intervención de Teresa Hacienda, tomó la queja en serio. Las ruedas de la investigación comenzaron a girar y supe que la pelea estaba llegando a quienes tenían el poder real. Finalmente, di el paso más audaz. Preparé un sobre escrito a mano y sin rastreo. Dentro puse fotos de las redes de Paloma, registros de transacciones, mostrando el flujo de dinero y documentos que conectaban los derroches de Adrián con el fondo robado. Lo dirigí a Ignacio Vélez, el padre de Paloma, un hombre con una reputación que proteger y una influencia que blandir. Dentro puse un mensaje simple: mereces saber quién usa tu nombre. Sin firmas, sin amenazas, solo la verdad fría y dura. Envié el sobre y esperé, sabiendo que a veces la evidencia, callada en las manos correctas, es más poderosa que cualquier confrontación ruidosa. La onda de ese sobre pronto se convertiría en un tsunami, cambiando todo. Luego observaríamos cómo comenzaba la caída. La respuesta fue rápida e inconfundible. Paloma borró su cuenta de Instagram de la noche a la mañana. La vida glamorosa que tanto presumía se desvaneció como humo, llevándose la ilusión de lujo y descuido. El anuncio del departamento desapareció de todos los sitios inmobiliarios. El trato, que parecía seguro, ya no existía. Ignacio Vélez, el padre de Paloma, emitió un comunicado cuidadosamente redactado desvinculándose de asociaciones irresponsables. Fue un movimiento público para proteger su nombre, su riqueza y su posición. La reputación lo era todo para un hombre como él y no iba a dejar que la mancharan los escándalos de su hija. Y entonces Adrián apareció en mi puerta. Su rostro estaba enrojecido, sus manos temblaban. El pánico brillaba en sus ojos, mezclado con ira y desesperación. ¿Qué demonios hiciste, mamá?, exigió con voz cortante y acusadora. No lo invité a pasar. En cambio, deslicé un sobre grueso por el escalón del porche, una copia oficial de la denuncia de fraude notariada a nombre de Camila. Las pruebas estaban ahí en blanco y negro. Sus firmas falsificadas, las solicitudes fraudulentas, el dinero robado, todo expuesto. Pensaste que te saldrías con la tuya, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Creíste que estaba demasiado vieja, cansada o ciega para darme cuenta. Su voz se quebró. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, dije con firmeza. Tú se lo hiciste a tu hija. Detrás de él vi a Camila de pie en lo alto de las escaleras, calma y serena, más allá de sus años. Su presencia era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Adrián se giró para enfrentarla, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. Me llamó loca,
un último intento amargo por sacudirme, pero no me inmuté. La marea había cambiado y la verdad comenzaba a desenredarse. La próxima batalla se libraría en la corte. Adrián no se rindió fácilmente. Cuando el banco congeló la hipoteca y las investigaciones se intensificaron, contraatacó con desesperación. Se presentó en el departamento de fraudes con el rostro enrojecido y la voz temblorosa. Alegó que tenía mi permiso verbal de años atrás para usar el nombre de Camila, insistiendo en que las transacciones eran legítimas. Pero el banco no se dejó engañar. Sacaron las grabaciones de las llamadas "Nunca di tal permiso". Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Sus cuentas quedaron bajo escrutinio federal y congeladas hasta que concluyera la investigación. Poco después, Hacienda me contactó solicitando una reunión formal para discutir las actividades sospechosas vinculadas al robo de identidad y abuso financiero. Días después, recibí una citación que me nombraba como la principal denunciante en el caso. El peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros, pero me negué a retroceder. Esto era por Camila por la justicia. El juzgado estaba frío y silencioso cuando el juez Morales entró sus ojos revisando los papeles frente a él. Comenzó a leer los cargos en voz alta: intento de fraude inmobiliario, mal uso de fondos fiduciarios, incumplimiento de deber custodial. Adrián se sentó rígido, tragando con dificultad. Cuando el juez hizo una pausa, su compostura se rompió. Su voz se quebró mientras suplicaba. Estaba bajo presión. Solo quería empezar de nuevo. No pensé que lastimaría a nadie. La mirada del juez se agudizó. Con el dinero de una niña de 12 años, el juzgado cayó en un silencio pesado. Sentí la pequeña mano de Camila apretando la mía bajo el banco, un recordatorio de la inocencia traicionada. La justicia no es ruidosa ni ostentosa. No siempre llega con gestos dramáticos o momentos explosivos en la corte, pero llega por aquellos que no pueden protegerse. Llega por los inocentes, los vulnerables, los agraviados. Y llega con consecuencias que ningún dinero puede borrar. Adrián estaba aprendiendo dolorosamente que algunas deudas van más allá del pago. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora teníamos la ley de nuestro lado. Pronto recibiría una llamada que temía que lo cambiaría todo de nuevo. A las 2:18 de la madrugada, mi teléfono rompió el silencio de la noche. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Adrián, el hombre que le robó a su propia hija, me llamaba en desesperación y el sonido de su voz me dijo todo antes de que hablara. Esta vez no hubo gritos ni acusaciones furiosas, solo una voz rota y suplicante que apenas reconocía como la de mi hijo. «Mamá, por favor», susurró con la voz temblando de derrota y arrepentimiento. Todo se fue. Perdí mi trabajo. Paloma me dejó. Su padre me está demandando. No me queda nada. Estoy arruinado. Me senté lentamente, el peso frío de sus fracasos oprimiéndome, pero mi voz fue firme e inquebrantable. Bien dije simplemente la palabra flotando entre nosotros como un veredicto final. Un silencio largo y pesado siguió. Luego habló de nuevo con desesperación en cada sílaba. «Por favor, me criaste mejor que esto. Me enseñaste lo correcto y lo incorrecto». Negué con la cabeza lentamente, con tristeza y enojo mezclados en mi corazón. «No, te crié mejor de lo que elegiste ser». Su voz se quebró, suplicando algo que ya no podía darle. Quería perdón, clemencia, tal vez una segunda oportunidad. Pero esas puertas se cerraron cuando traicionó a quienes más confiaban en él. Detrás de mí, Camila se movió despertada por las voces bajas. Silenciosamente salió de su cuarto y se sentó a mi lado, su presencia un ancla firme en el caos. Sus ojos jóvenes tenían una fuerza que no esperaba. «Dile a Camila que lo siento», dijo él con la voz rota.
Miré el rostro tranquilo de mi nieta. Está dormida. Mentí suavemente, reacia a exponerla a su desesperación. Sin otra palabra, colgué la línea, se cortó con una finalidad que resonó en el silencio de la noche. La habitación se llenó de un silencio pesado, cargado de años de dolor, traición y promesas rotas como una tormenta aún por pasar. Miré a Camila, sintiendo una feroz protección crecer en mí. Él había destrozado su propia vida, dejado destrucción a su paso y ahora buscaba clemencia de rodillas. El perdón ya no era mío para dar. Tendría que vivir con las consecuencias de sus elecciones. No había vuelta atrás. El daño estaba hecho, pero la sanación debía comenzar. Los siguientes pasos se enfocarían en restaurar lo perdido y proteger el futuro de Camila sin importar el costo. Respiré hondo y saqué de mis ahorros cada peso que pude para restaurar el fondo universitario. No era una suma pequeña, pero proteger el futuro de Camila valía cualquier sacrificio. Transferí el dinero a un plan 529 seguro con supervisión estricta. El nombre de Camila estaba en la cuenta, pero yo mantuve acceso dual. Hasta que estuviera lista, sería la custodia protegiéndola de cualquier daño futuro. Semanas después, Hacienda me contactó de nuevo. Algunos activos de Adrián habían sido confiscados como parte de la investigación. Me informaron que podía presentar una reclamación para recuperar los fondos perdidos por el fraude, pero decliné. No quería su dinero. Lo que quería era paz, seguridad y distancia de un hombre que había roto nuestra confianza por completo. Camila llegó a casa una tarde con el rostro iluminado de emoción. Sostenía un certificado en las manos, el premio al primer lugar en un desafío regional de programación. El orgullo en sus ojos era inconfundible. «Este es para el abuelo», dijo suavemente, entregándome el certificado. Sonreí, sintiendo un calor extenderse en mí. Ese trofeo no era solo un premio, era un símbolo de resiliencia y esperanza, prueba de que a pesar de todo, ella seguía adelante. Era un futuro construido con honestidad y determinación, no con mentiras y robos. Al verla, entendí que sanar no se trataba de venganza ni amargura. Se trataba de nutrir a la siguiente generación, enseñarles a superar el dolor, a construir algo mejor. Pensé en lo lejos que habíamos llegado de miedos susurrados y fondos robados a victorias calladas y nuevos comienzos. El camino por delante aún era largo, pero este era el cimiento, sólido e inquebrantable. El futuro de Camila ya no era un sueño frágil, sino una promesa que protegería ferozmente. Y con esa promesa venía la responsabilidad de cerrar la puerta al pasado para siempre. Esa semana me senté con mi abogado y reescribí mi testamento. El nombre de Adrián ya no aparecía en ninguna parte. El fideicomiso, con el fondo universitario de Camila, ahora tenía una capa adicional de protección. A los 18, ella tendría acceso parcial. A los 21, control total. Hasta entonces yo sería la única custodia, la guardiana de su futuro. En la mesa de la cocina había un último sobre. Lo dirigí a Adrián. Dentro puse un solo recibo bancario sellado con fondo restaurado, sin cartas largas, sin explicaciones. Solo una nota adhesiva que decía «Lo desarmaste». Lo volví a armar. Doblé el sobre con cuidado y lo envié sin ceremonia, sin alarde, sin confrontación. El silencio era la respuesta más poderosa. Esa noche, mientras Camila revolvía su chocolate caliente junto a la ventana, observé su expresión tranquila y sentí una profunda satisfacción. Habíamos reconstruido algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos reconstruido confianza, seguridad y esperanza, un legado recuperado en silencio, con determinación, sin ruido ni espectáculo. Ella me sonrió
sin saber de las batallas que habíamos peleado y ganado, y supe que esto era solo el comienzo de su historia, no de la mía. El futuro se extendía ante nosotras, incierto sí, pero nuestro para proteger.